Tomen asiento, por favor, amados. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Rey precioso. Bien. Quiero ser muy breve hoy, pero quiero hacerles una pregunta. Parte fundamental de la predicación del Evangelio es predicar acerca del arrepentimiento. Creo que no puede haber una predicación del Evangelio correcta, por así decirlo, una predicación correcta del Evangelio, si no predicamos acerca de arrepentimiento. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero quiero preguntarles, ¿por qué debemos arrepentirnos? ¿Por qué debemos arrepentirnos? ¿Por qué el ser humano se tiene que arrepentir? A ver. Ok, porque si no nos arrepentimos no podemos volver a casa. Amén. Ok, ¿por qué debemos arrepentirnos? Porque no hay salvación sin arrepentimiento. Ok, ¿por qué debemos arrepentirnos? Porque nacimos con una naturaleza de pecado. Arrepentirnos. Ok, ¿algo más? Porque estamos separados de la gloria de Dios, hay que arrepentirnos. Ok, ¿alguna otra razón por la que debemos arrepentirnos, Marisol? Porque estamos viviendo una vida independiente de Dios, ¿ok? ¿Otra más? ¿No? Ajá, ¿por qué qué? Ok, tenemos un llamado de Dios. Hay una parte importante, ¿se acuerdan? Cuando comenzó Jesús a predicar, de hecho la Escritura dice, Jesús comenzó a predicar. ¿Y cómo predicaba? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Necesita el hombre arrepentirse para volver al gobierno de Dios. ¿Vale? Sin embargo, todo eso es correcto. Pero sin embargo, hay algo he notado escuchando, ¿no? Uno escucha por aquí, por allá, mensajes, pláticas, aún gente predicando, que hay un porqué debemos arrepentirnos, muy importante y que casi nunca se predica. Y por eso estamos acá. Hay un porqué debemos arrepentirnos, muy importante y que casi nunca se está predicando. Y si nosotros queremos predicar un evangelio correcto a la gente, debemos tomar en cuenta esto. ¿Vale? Por favor, Hechos, capítulo 17, versículo 22. Vamos a ir donde Pablo se encuentra en Grecia, particularmente en Atenas. Y obviamente imagínense los griegos, los atenienses. En lo que Pablo estaba ahí esperando a unas personas que llegaran, pues andaba conociendo la ciudad y llegó a un lugar donde había un montón de dioses. Y el dios de esto, y el dios de aquello, pero los atenienses eran tan religiosos, tan idólatras, que hasta tenían un altar que decía, al Dios que todavía no conocemos. Tenían dioses de todos, para que no les fuera a faltar uno, pusieron ahí, al Dios que todavía no conocemos. Y entonces Pablo ahí predica, dice Pablo, versículo 22,
capítulo 17, versículo 22, dice: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en los lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran o adoraban como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Mire cómo Pablo dijo: de aquí soy, yo les vengo a anunciar ese que ustedes todavía no conocen. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos. Me gusta mucho otra versión porque no dice templos, dice casas. Pero es bien interesante, está bien dicho, o sea, casas son templos. Dice: no habita en templos hechos, construidos por hombres, excepto los que nosotros construyamos, ¿verdad? Porque como los construimos, cuando construimos, o la iglesia cristiana, déjenme hablar de la iglesia cristiana, cuando la iglesia cristiana construye un templo, ¿qué hace con ese templo? Lo consagra a Dios, ¿sí o no? Y entonces, Señor, que tu presencia habite siempre en este lugar, ¿sí o no? Entonces ya, ahí sí ya habita Dios, ¿sí o no? ¿Cómo puede decir que sí si acabamos de leer la Biblia que no? Hace medio minuto leímos que no y usted me dice sí. Somos bárbaros, ¿verdad? No vive, repitan conmigo, no vive en templos construidos por hombres. Aquí está consagrado, no vive, punto. Ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Interesante está esto, porque nosotros decimos: yo quiero servir a Dios. Sí, pero nosotros tenemos que entender que si nosotros no tenemos la vida de Cristo, ningún servicio le sirve a Dios. ¿Amén? Dicho de otras palabras, el único servicio recibido por Dios es el de Jesucristo. Si ya no vivo yo y vive Cristo en mí, mi servicio es recibido por el Señor. Si no, olvida. Dice: por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Fíjense qué interesante. Jesucristo vino y dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Lo vuelve a decir Pablo. Dios no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho: de Él somos descendientes. ¿Viste cómo dice Pablo? Me gusta mucho esta parte porque dice: en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Y ya hace referencia otra vez a la literatura griega, de los poetas griegos, y Pablo toma de ahí una parte y dice: de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios,
No debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Mire, otra vez, ¿qué está haciendo Pablo? Predicando el Evangelio. ¿De qué tiene que hablar? De arrepentimiento. Pero miren lo que sigue diciendo inmediatamente después, porque dice el por qué. ¿Por qué debo de arrepentirme? Dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De hecho, de ello ha dado prueba a todos al haberlo levantado de entre los muertos. Entonces la pregunta de al principio, ¿por qué debemos arrepentirnos? Porque seremos juzgados por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la garantía que dejó Dios de que ese juicio vendrá? La resurrección de Jesucristo. Ve como arrepiéntete, es que necesitas volver a Dios. Y todo eso, lo que nosotros decimos siempre es verdad. Es verdad. Pero es muy importante que junto con esa verdad que expresamos al principio, nosotros también entendamos que si nosotros queremos predicar y debemos predicar un evangelio correcto y completo, nosotros debemos de predicar el arrepentimiento, porque hay un día establecido ya por Dios en el cual cada ser humano será juzgado. Predicar el evangelio, ¿qué es? Tienes que volver a Dios. Tienes que volver a casa, como ustedes lo dijeron. Está bien, todo eso es verdadero. Tienes que venir al gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque está establecido que un día cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí y todos los que habitamos en el mundo y todos los que hemos habitado a través de la historia, seremos juzgados por medio de Jesucristo. Y Él dejó algo como garantía de eso, que es la resurrección de Jesucristo. Porque Dios no es un Dios muerto, sino un Dios vivo. Bueno, y si Dios me va a juzgar a mí, ¿qué va a pasar? Si yo he hecho cosas buenas. Lo peor que nosotros le podemos decir a Dios es: Señor, yo he hecho cosas buenas. Y yo estoy convencido que todos ustedes y todos los que habitan en el mundo han hecho cosas buenas. Todos. Pero es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios dice: ¿así quieres que implantemos justicia? ¿Así quieres que implantemos justicia? ¿Quién de ustedes quiere justicia? Es decir, se te va a tomar en cuenta todo lo bueno, pero también se te va a tomar en cuenta todo lo malo. ¿Quién quiere? Es justicia, ¿no? Dice que va a ser juzgados con justicia. Entonces, Dios, yo he sido bueno. Dios va a decir: perfecto. Te va a registrar todo lo bueno que has sido. Y entonces también, por justicia, vas a ser juzgado
por todo lo malo. Dice la Biblia. Escúchenme, por favor, escúchenme. Dice la Biblia que aún las intenciones del corazón van a salir a la luz. ¿Quién quiere ser juzgado así? Por eso Él estableció, Él sabe que nadie podría estar de pie, tan solo con las intenciones del corazón. Porque ¿cuántas veces me voy a ayudar a la oración y estoy ayudando porque algún día necesite un favor? Dios conoce las intenciones del corazón. Por eso estableció mejor una bendición tan enorme y tan grande y tan poderosa de arrepentir. Señor, aquí estoy. De modo que tú puedas volver a casa como hijo y Dios diga, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero eso nuevo, déjeme corregir un poquito eso de borrón y cuenta nueva. Si nosotros nada más nos quedamos con borrón y cuenta nueva, déjeme decirle que nuestra cuenta se llenará bien rápido. Amén. 2, 3 días. Ya está llena otra vez la cuenta. Entonces si Dios trae borrón, pero no solamente cuenta nueva, sino vida nueva. Y esa vida no es nuestra. Esa vida que comenzamos es la vida de Cristo, o con la vida de Cristo, y a través de la vida de Cristo. Ese es el evangelio correcto, y eso es lo que nosotros debemos estar predicando a la gente. Amén. Sencillo el asunto, ¿no? Claro e importante. Ahora, ¿una pregunta? A ver, Rochelle. ¿Te has arrepentido? Sí. Si no te has arrepentido, nunca se ha olvidado de ellos. No, pero una persona, lo que dice Rochelle es que si ya se arrepintió, pero el día del juicio ella va a decir, Señor, pero también he hecho cosas buenas. No, o sea, no, toda persona que se arrepiente es porque entiende que ha hecho cosas buenas, la balanza de cosas malas es inmensamente más pesada que su pecado. Por eso uno dice, Señor, no tomes en cuenta lo bueno y lo malo. Solo a un lado, yo me arrepiento de eso y vengo a ti. Vengo a ti, se arrepintió de esa vida pasada. Todo lo pasado, comienza una vida nueva. Si Dios se acuerda de los pecados, si no te has arrepentido, sí. Siempre es así. ¿Amén? ¿Alguna duda? Qué bueno. A lo mejor dice, tengo muchas, pero ya me quiero ir al día de hoy. Noé, ¿tú no vas a ir al día de hoy? Así. Ok, dale. Yo una vez, así, Ricardo le habla a una persona me decía, pues nada, mi intención va a arrepentir el último día de mi vida. Ojalá te resulte. Pero igual no sabes cuándo es el último día de O sea, mi pregunta es si en verdad estará arrepentido. El arrepentimiento es ese dolor precisamente de haber vivido independiente de Dios. Un dolor. Y además se está perdiendo la bendición enorme de vivir aquí en esta vida llena de maldad, de oscuridad, de pecado, siendo luz del mundo. Ese es un privilegio aparte.
Ese es solo alguno. Lina. Aquí en el 31 donde dice, Él ha un día que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos, al levantarlo del mundo, pues está hablando de Jesús. De Jesucristo, exacto. Jesús es el que va a juzgar. Así es. Así es. Entonces, es que yo una vez, no sé si escuché aquí o dónde, que cuando era el juicio, Él era el que iba a decir, pero yo que vine a quitar por Él. Ajá. Entonces, sus pecados traen. Sí. Perdón, eso va a ser el juez o va a ser como quien decide en la boca. Es todo. Y Él es así. Así es como lo acabo de decir. ¿Sí? Él es el abogado para el que se arrepiente y es el juez para el que no se arrepiente. Así es, y así lo dice la Biblia. Abogado tenemos para con el Padre. Sí, así es. Verdaderamente así es como lo ha dicho. Por eso la pregunta es: ¿qué quieres? En el día del juicio, ¿qué quieres? ¿Un juez o un abogado? Amén. Gloria a Dios. Importante, prediquemos el Evangelio correctamente. El Evangelio íntegro y completo para la gloria del Señor. ¿Amén? Padre del cielo, damos muchas gracias por la bendición de tu palabra, por la bendición de tu Evangelio. En el nombre de Jesús, recibe gloria, honra, alabanza, reconocimiento de nuestra parte, con alegría de corazón. Nosotros podemos meditar en tu palabra y entender el porqué del arrepentimiento y predicarlo de la manera correcta para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, den un aplauso al Señor porque nos da la oportunidad de arrepentimiento. Aleluya. Gloria a Cristo. Siempre sí hubo dudas acerca de lo que predicamos. Luego dicen, usted dijo el otro día. No, yo no dije nada. La Biblia dice. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, así está escrito. ¿Así está qué? Escrito. No hay uno solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda. Nadie que busque a Dios. Amén. ¿Estamos o no? Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11. ¿Él lo dice el pastor? No, yo no digo nada, lo dice la Biblia. Hechos 17. Versículo 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. ¿Vale? Hechos, eso es lo que acabamos de leer ahorita. Eso es lo que estuvimos leyendo. Hechos 17, versículo 27. Cuando Pablo está hablando que él determinó fronteras, él determinó periodos de la historia. Dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Hechos 17 dice para que busquen a Dios y Romanos capítulo 3 dice nadie busca a Dios. ¿Qué hace?
Entonces, ¿en qué quedamos? Exactamente. Ahí está, Mariana lo tiene clarísimo. Que dice claramente la Escritura cómo Dios hace cosas para que entonces el ser humano vaya. Mientras Romanos capítulo 3 está diciendo que del corazón del ser humano y de su maldad nadie va a buscar a Dios. Dios es el que hace todas las cosas y te empieza a llevar para que tú entonces... Yo siempre he puesto de verdad mi ejemplo. Mi ejemplo yo lo pongo porque creo que es... Yo siempre fui una persona que... O sea, yo de religiones no sabía nada, no me interesaba. O sea, que una que otra, no era algo que... Luego ya que en la escuela alguien decía una cosa, otros decían otra, yo sé qué. Mis papás decían una cosa, otros decían otra, pero era algo que a mí no me interesaba. Estaba fuera de mi noticia eso. Ah, bueno, está bien, que estés aquí, ¿no? Ni me inquietaba, ni me interesaba, ni me gustaba. Pero Dios hizo las cosas como dice Mariana. En un momento yo me encuentro con Él y entonces comienza mi búsqueda. Pero no fui yo. De la maldad de mi corazón y de la maldad del corazón del ser humano nunca va a salir el buscar a Dios. Dios es el que te empieza a inquietar, Dios es el que te empieza a voltear hacia Él. Dios, porque por eso Él dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Amén. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que tenemos esta grandísima bendición, como lo acaba de decir Noé, que hay personas que dicen, yo al final de mi día me arrepiento. Qué bueno que yo no dije eso. Pero ahora entiendo que no fui yo. Fue Él. Amén. No sé si está claro. Romanos capítulo 3 habla que de la maldad del corazón y de la naturaleza de pecado, nadie tiene ni siquiera el deseo de buscar a Dios. Es Dios el que despierta en nosotros, nos vuelve y nos mueve, de tal manera mueve la historia, aún de nuestras propias vidas, para que nosotros podamos tener un encuentro. ¿Amén? ¿Sí? Gracias. Mis amados, bueno, gracias y paz del Señor. Por favor, salúdense todos.